Hoy el programa Diálogos sin Frontera tiene la satisfacción de recibir el profesor Antonio Aguilera de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bien hallado. El profesor Aguilera es investigador de la Universidad de Barcelona en el campo de la arqueología y de la historia antigua, investigador de la alimentación, con experiencia en diferentes lugares del Mediterráneo, Alemania, y hoy nos va a brindar con una entrevista sobre el tema y exactamente de la cuestión de la investigación arqueológica en el Mediterráneo. La primera cuestión, profesor Aguilera, es cómo es para nosotros que estamos en el otro lado del Atlántico, cómo es la experiencia de trabajar arqueología en Italia, en Alemania, en Túnez. Bien, desde hace ya bastantes años hay numerosos investigadores de Brasil, sobre todo, que están realizando investigaciones no solo en España, en otros muchos países, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania también. Entre ellos, entre los pioneros, el profesor Pedro Pablo Abreu Funari, que me está entrevistando, pero otros muchos investigadores, profesores de Brasil, como la profesora Margarida María de Carvalho, o otros profesores como Renata Garrafoni, Claudio Carlán, Marina Gaviccioli, ¿no? que empezaron yendo a Europa como estudiantes y que después se han ido formando aquí en Brasil como profesores y han tomado aquella experiencia en Europa, en las excavaciones, en las investigaciones sobre la arqueología europea y mediterránea, para aumentar y completar su formación. En ese sentido, desde hace ya bastantes años se lleva realizando esa intervención, ese intercambio de ideas. Para nosotros que estamos aquí lejos de Europa, siempre estamos en una posición periférica en relación no solo a los sitios arqueológicos, sino también en relación a las bibliotecas principales, los investigadores más importantes. Y la pregunta entonces sería, profesor Aguilera, si España está al mismo tiempo como un centro importante ya de investigación, pero por otro lado hay también los países, digamos, más antiguos como Inglaterra, Francia y Alemania, que tienen una tradición, digamos, más larga. ¿Cómo la cuestión esta de centro y periferia en relación a la investigación también afecta la investigación española? En los últimos... Ha habido un gran cambio en los últimos 20 años en España. Nuestra investigación, por lo que respecta a la arqueología y a la historia antigua, llevaba, con el resto de Europa, con el resto de grandes potencias europeas, llevaba un retraso de cerca de un siglo. Si uno mira los números de las revistas científicas españolas, verá que tienen, si se publica un número cada año, tienen normalmente un centenar de números menos que una revista inglesa o francesa o alemana o italiana. Ese desfase de 100 años casi en la investigación se ha ido recuperando en los últimos 20-30 años y ahora en algunos campos estamos al mismo nivel que otros países de Europa. Y Brasil, como decía antes, y en relación con la pregunta anterior, yo creo que también está avanzando muchísimo, yo creo que más rápidamente incluso que España, en recuperar ese tiempo perdido en relación a esa investigación. La cuestión de la investigación concreta del equipo de la Universidad de Barcelona en la ciudad de Roma y en un sitio importantísimo como es el sitio del Monte Testaccio. Esto llama mucho la atención porque es un trabajo pionero, un trabajo de un tipo nuevo por la especificidad del sitio arqueológico. Entonces, ¿cómo fue recibido esto y qué tipo de trabajo y cómo fue recibido por la ciencia internacional, este avance español en este sitio? Bien, el Monte Testaccio es una montaña que hay en el sur de Roma, pero dentro de la ciudad, es la octava colina de Roma y no es muy conocida. Una vez el rey de España comentó que cuando se enteró del Testaccio de que aquello era territorio español, porque estaba hecho, es una montaña que tiene 1 kilómetro de perímetro y 50 metros de altura, y decía que
Era español porque estaba hecho con tierra española, porque el Monte Testacho es un basurero de época romana, hecho con los tiestos, con los restos de las ánforas que transportaron aceite desde España para la alimentación de los romanos. Esas ánforas, una vez llegadas al puerto de Roma, se rompían, y se rompían porque el aceite es muy difícil de lavar, y los restos que se quedaban en el interior de la ánfora se enranciaban y acababan pudriendo todo lo que se metiera dentro de esas ánforas, y lo que hacían los romanos simplemente era romper las ánforas y tirarlas, lanzarlas en un basurero. Ese basurero creció y sin ninguna tierra, y cuando uno excava en la parte superior del monte, inmediatamente encuentra una acumulación constante de restos, de tejos, de tiestos, de trozos, de fragmentos rotos de cerámica que conforman el monte. Ese estudio, el estudio del Monte Testacho, no lo comenzamos los españoles, lo comenzó un ítalo-alemán, Heinrich Dressel, hijo de un alemán y de una italiana, y que comenzó a estudiar esos tiestos, porque esos tiestos contienen inscripciones selladas, inscripciones esgrafiadas, inscripciones pintadas, que dan muchísima información sobre muchos aspectos del comercio, de la producción, del comercio y del consumo de alimentos, sobre todo del aceite, en época romana en Roma. Se puede decir entonces que sería una especie de archivo de época antigua, excepcional. Entonces. Efectivamente, es el único archivo de época romana que se conserva como tal, porque el material fue apilado para el terreno en aquella zona. Era un terreno muy caro, es la zona del puerto, y los romanos, en lugar de hacer un basurero en extensión, hicieron un basurero en altura, de forma que creció, como he dicho antes, 50 metros, y todo el material aparece perfectamente apilado. Son fragmentos de ánforas, pero están perfectamente apiladas, y sabemos que, gracias a las excavaciones que hemos realizado, que el material salió junto en barcos desde un mismo lugar de producción en la Bética, en la Andalucía española. Navegaron juntas aquellas ánforas de un mismo lote, se descargaron juntas en el puerto fluvial de Roma, y se rompieron y se lanzaron al vertedero juntas, de forma que podemos estudiar, sabemos, por la conjunción de inscripciones, que todas esas ánforas que pertenecen a un mismo lugar nos dan información sobre todos los aspectos de la producción y del comercio de las ánforas de ese lugar. Esto seguramente significó un aporte de informaciones inéditas sobre la historia económica, cultural del mundo romano. Y entonces la cuestión siguiente sería justamente cómo la ciencia internacional, y digamos estos más antiguos, los alemanes, los franceses o los ingleses, cómo han reaccionado o incorporado las informaciones que han venido de las excavaciones españolas. Sí, como dije antes, el primer estudioso del Monte Testacho fue un ítalo-alemán, Heinrich Dressel, y Dressel en estas inscripciones encontró los nombres de ciudades de la Bética, de la Andalucía española actual. Dressel hizo públicos sus conocimientos, y muchos investigadores contemporáneos suyos de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX negaron incluso la evidencia que mostraban esas inscripciones, porque creían que esas ánforas no podían ser todas provenientes de España, y que esas ánforas también transportarían el vino de la Galia u otros productos de otras provincias. No fue sino hasta un siglo después en que mi maestro y el maestro de mi maestro, los profesores José María Blázquez y José Remesal, comenzaron la excavación del Monte Testacho en 1989, de la que yo formo parte también desde esa fecha como estudiante, y poco a poco, a lo largo de 23 años de excavación, hemos ido comprobando las afirmaciones de Dressel, y evidentemente nuestros colegas de otros países no han tenido más que rendirse a la evidencia
de que esas ánforas son españolas, traen aceite español y sirven para el consumo de los habitantes de la ciudad de Roma. Y digamos, el tema de la participación internacional en las excavaciones, porque hay gente de diferentes lugares, como por ejemplo italianos e incluso alemanes. ¿Cómo está la participación tanto en la investigación de campo como en laboratorio de publicación de los informes? Sobre el Monte Testaccio, ¿sí? Sobre el Monte Testaccio. Bien. Nuestra excavación sí, ha sido dirigida y está patrocinada y financiada por el gobierno, los diferentes gobiernos de España, y la dirección es española, pero desde el primer momento siempre hemos abierto la colaboración, permitido que otros y intentado que otros miembros de la comunidad científica trabajaran también con nosotros. De hecho, desde casi el primer momento, los análisis físico-químicos de la pasta cerámica, los análisis gravimétricos del volumen de la montaña Testaccio, los han realizado profesores de la Universidad de Roma, el profesor Odino Grubesi, Michele Di Filippo, Burragato también, otro profesor también de la Sapienza de Roma, y todos esos análisis, los que tienen que ver con la cuestión físico-química o física del monte, los han realizado ellos. También desde el primer momento hemos aceptado otros colegas que vinieran a excavar, a ayudarnos en nuestros estudios, pero no solo europeos, sino también han llegado colegas de Túnez en varias ocasiones, profesores de las universidades, sobre todo de la Universidad de Sus, en la costa tunecina. Han colaborado con nosotros porque, de hecho, una parte, yo he dicho antes que toda aquella tierra, todas aquellas cerámicas eran españolas, pero he mentido porque un 14% es procedente de Túnez. Sí. Proceden de ánforas que transportaron aceite desde Túnez, también con inscripciones que ya hemos descubierto y que interrelacionan o relacionan esa provincia romana con la ciudad. Y también un 1% proviene de otras zonas del Oriente Mediterráneo, de Creta, de la costa de Turquía, de la Grecia continental, pero es una cantidad muy pequeña, porque el aceite que se producía en esa zona no venía a Roma, sino que iba a la frontera, a otros lugares que el Estado romano consideraba más convenientes, particularmente las fronteras militares en el Danubio. Y la cuestión de la cooperación internacional en relación a Brasil específicamente, porque el profesor Aguilera está aquí para un programa en la Universidad Unesp de Franca, pero también aquí en la Unicamp, en cooperación con nuestro laboratorio de arqueología pública, en otras universidades brasileñas. Entonces, ¿cuáles en tu opinión, las posibilidades de cooperación entre el equipo de Barcelona y los equipos brasileños? Sí, yo creo que son amplias. Siempre mi maestro y a mi maestro, su maestro, el profesor Blázquez, le enseñó al profesor Remesar que siempre hay que estar abierto, y el profesor Remesar siempre nos ha enseñado a todos sus discípulos que hay que estar abiertos siempre a cualquier tipo de colaboración, venga de donde venga, porque de todo el mundo se aprende siempre muchas cosas. No hay que estar siempre mirando en una dirección, porque el mundo está vivo y continuamente hay personas que están pensando cosas que pueden servir para la investigación y que uno, si no está abierto a esas posibilidades, nunca comprenderá. Y por fin, una cuestión, digamos, sobre su experiencia aquí en Brasil, si la posibilidad de trabajar, venir aquí con más frecuencia para enseñar aquí sería posible, porque hay un interés muy grande de los alumnos brasileños, de los investigadores brasileños, en estrechar esta cooperación con el centro de Barcelona y contigo en particular. Bueno, por mi parte, yo llevo pocos días, 2 días aquí, pero estoy, como se dice en español, en la gloria, porque me han tratado estupendamente. He visto el ánimo, sobre todo el ánimo de colaboración que existe entre las personas que hay aquí, la frescura, no sé si se me entiende bien en español, la frescura de estas personas, las ganas de conocer, de aprender cosas nuevas, porque son cosas
relativamente nuevas aquí, igual que sucedió en España cuando comenzó el maestro de mi maestro, que era una época en la que había muy pocos dedicados a la historia antigua y a las excavaciones, y esa frescura es muy interesante porque ayuda y incluso a la persona que llega la revive un poco, ¿no? Da más ánimos a la hora de trabajar y de investigar y de relacionarse, ¿no? Y aquí estamos muy bien tratados. Bueno, profesor Aguilera, me gustaría agradecer muchísimo la disponibilidad de participar en la investigación aquí en Unicamp, pero también en nuestro programa Diálogos sin Frontera. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Invito a todos al próximo programa Diálogos sin Frontera.